Ya está comenzando. Ok. Bueno, entonces quedamos en la definición entre cálculo y definición del radio que vamos a proyectar en cada vértice. Hemos de hecho cierta definición de radios. Ahora vamos a proceder al cálculo en cada uno de los vértices de los parámetros de las curvas circulares. Vamos con el primer vértice, que sería el 40A. Para una velocidad de proyecto de 40 km por hora, estoy trayendo a esta siguiente hoja de mi planilla de cálculo. Reitero, no es necesariamente, perdón, no es obligatorio que las planillas que ustedes elaboren sean idénticas a esta. A lo mejor ustedes tienen otra lógica de pensamiento, pero sí las ecuaciones van a ser las mismas. A lo mejor les gusta distribuirlas de manera horizontal, no sé. Yo netamente estoy mostrando al menos cómo estoy trabajando yo. Tenemos para poder, ¿qué es? Para poder calcular los parámetros de las curvas circulares. Seguimos con el vértice a vértice. Vamos ahora parámetros de la curva circular. ¿Cuáles son los parámetros de las curvas circulares? Los que están indicados aquí en el apunte, que corresponden a lo que está indicado en 3.203, en la lámina, perdón, en la lámina 3, 203, 301A, lo que está ahí en pantalla. Esa es la lámina que entrega los parámetros para el cálculo de la curva circular. Que son los mismos que están en el apunte. Omega, la tangente, bisectriz, desarrollo y peralte. Para poder calcular el ángulo omega, lo que primero debo conocer es el ángulo alfa. ¿Ya? El ángulo de incidencia o el ángulo característico del vértice, en este caso sería el vértice 40A. Vamos al vértice 40A. Dijimos que el vértice 40A es hacia la izquierda. Según la nomenclatura, y les vuelvo a recordar la nomenclatura de medición de ángulos característicos del vértice, es lo siguiente. Se mide según el sentido de avance de las manecillas del reloj desde el alineamiento de entrada hacia el alineamiento de salida en sentido de avance del kilometraje. Nuestro ángulo se mide desde el de entrada al de salida según avance de las manecillas del reloj. Se mide desde el alineamiento de entrada hacia el alineamiento de salida según avance de las manecillas del reloj. Vamos a acotar angularmente entre el alineamiento de entrada y el alineamiento de salida. Y el ángulo es 143,009 grados centesimales. Las unidades. Entonces ustedes, para poder configurar las unidades, si ustedes se fijan, lo tengo con 3 decimales, lo tengo en metros, está también definido como grados centesimales, que es la unidad angular que les dije que se utilizaba en proyectos viales. Ustedes en Dim Style abre esta ventana flotante que es un menú para configurar el estilo de acotado. Entonces ustedes eligen uno, pueden crear uno nuevo, ¿ya? O utilizar el que está de base y modificarlo. Ustedes van a tener que capturar un poquito para que practiquen con esto. En mi caso voy a modificar uno que ya estaba, o sea, para mostrar lo que tengo configurado. En Lines, ustedes pueden configurar el color de la línea, el tipo de línea, ¿ya? El grosor de la línea, etcétera. En base a todos los menús que están ahí, ustedes van eligiendo y pueden ir probando para que generen distintos tipos de configuraciones. Símbolos y flechas permite definir el tipo de
extremo que va a tener el acotado y sus dimensiones. Podría ser como el que tengo ahí con flecha en ambos lados, podría ser con una línea oblicua, o combinar las líneas oblicuas con flecha, etcétera. El texto, pueden asignar la capa asociada al texto, el tamaño, el color del texto. Estas son aproximaciones, eso no lo modifiquen. Primary units, unidades primarias. Aquí ustedes modifican el formato de unidad. Científico, decimal, de ingeniería, arquitectónico, fracciones y uno de Windows. La precisión en modelo decimal, el que utiliza el manual de carreteras y el que utilizamos como el sistema MKS, es el sistema decimal. Vamos a utilizar una precisión de 3 decimales. La unidad fundamental en el diseño geométrico es el metro y permite cálculos hasta el milímetro. Por lo tanto, vamos a utilizar una precisión de 3 decimales. El separador es la coma. Nos vamos a las dimensiones angulares. Y ahí ustedes pueden definir grados decimales, grados minutos segundos, gradianes y radianes. En este caso son gradianes, que son los grados centesimales, con una precisión de 3 decimales. Pueden suprimir ceros a la izquierda, a la derecha, etc. Entonces con dim style ustedes pueden acceder a esta configuración del acotado. ¿Se comprende lo que acabo de indicar? Profe, ¿cómo llega a esa tablita que mostró recién? Bueno, yo, como reitero, aprendí AutoCAD por el año 1996 más o menos, y ahí era con DOS, era con teclado. No había todos estos menús que hoy día ustedes tienen con iconos, así que había que saberse los comandos de memoria. Para poder acceder a ese menú flotante, dim style, lo que está indicado. Dim style. Dim style. Con el guión bajo. Siempre colocan como prefijo guión bajo y el nombre del comando. Gracias, profe. Enter y abren el menú flotante. Seguimos acotando. Entonces, la forma ordenada de trabajar, creo yo, lo primero es acotar el plano completo. Aquí yo lo estoy haciendo de a poco, abriendo cada una de las aristas del conocimiento que les estoy entregando, pero después van a trabajar de manera sistemática y lo primero es acotar el plano completo, angular y linealmente. El vértice 41. Para medir el ángulo del vértice 41, que es hacia la derecha, debo hacerlo desde el alineamiento de entrada hacia el de salida según el avance de las manecillas del reloj. Según eso, el ángulo que me va a dar es mayor o menor que un ángulo extendido. Mido desde Mayor. acá, mayor, ¿cierto? Cuando yo mido en AutoCAD, AutoCAD solamente mide los ángulos interiores. Así que hay cuidado con la información que les va a entregar AutoCAD, porque realmente el ángulo que nosotros requerimos es 400 menos los 151,664, ya para poder tener el ángulo suplementario, ya no me acuerdo cómo se llamaban, el que está aquí a continuación de 151. O sea, AutoCAD solo mide los ángulos internos. Inclusive, si yo tirase el acotado angular, tratando de forzar lo que sea por fuera, AutoCAD crea al otro lado el ángulo interior. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que hacer una pequeña operación adicional con AutoCAD. Pero por mientras vamos a dejar los valores acotados. Aquí, como es una curva a la derecha, va a ocurrir lo mismo. No me va a medir el ángulo que necesito, sino que me entrega el ángulo interior, pero es un dato que puedo ocupar. Si ustedes ven, yo no escribo los comandos a cada rato. Hay ciertas cosas que ustedes pueden hacer en AutoCAD para automatizarlo, que ir a las opciones de configuración, va a abrir otro menú flotante, en el cual ustedes van a poder configurar el tipo de archivos que con el cual van a trabajar, qué ven en pantalla. Por
Por ejemplo, si ustedes ven, yo tengo una cruz que está todo el tiempo sobre la pantalla. Eso se puede configurar desde ahí, de las opciones. Display Crosshair Size. Si yo achico esto, fíjense que la cruz ya no ocupa la pantalla completa. Lo puedo dejar mucho más chico todavía. Entonces puedes configurar cosas como esas, que pareciera que son nimiedades, pero la verdad es que al momento de dibujar algunas que depende de cómo usted esté acostumbrado a trabajar, le van a facilitar el trabajo. En abrir y guardar, usted puede configurar el formato en el cual va a entregar los planos, 2007, 2004, R14, 2013, yo aprendí con la R14, imagínense del año 97, en el año 97 aprendí a usar AutoCAD. ¿Ya? Eh, Pueden también algunas preferencias de usuario. Por ejemplo, yo lo que tengo configurado es personalizar el botón derecho. Yo cuando aprieto el botón derecho, lo primero me aparecen los menús de acceso directo, puedo repetir el último comando, puedo hacer Enter con el botón derecho, y una vez que usted elige las opciones, aplicar y cerrar, y el último comando que yo hice fue Options, por lo tanto aparece Options. Si yo hubiese hecho el último comando dimensionado a angular, mido este ángulo, ya lo medí, y quiero medir otro ángulo, solamente aprieto ahora el botón derecho porque lo dejé configurado así, y aparece el último comando, dimensión angular otra vez. Entonces ahí les mostré algunas par de cositas que le podrían permitir a ustedes poder utilizar con mayor automatización este software. Ya llegamos hasta el vértice 44 y el 45. Dimensionado angular. Tenemos todas las cotas angulares. Bueno, hay que llegar hasta el 47, pero quería mostrar varias veces el uso del comando. ¿Se comprende lo que hice con el software que vamos a utilizar? Sí, profe, ahí me quedó una consulta, no escuché o creo o no alcancé a ver por qué, cómo funcionaba el tema de los ángulos que quedaban extendidos. Ya. ¿Por qué había que ocupar eso? Ya, lo primero es que AutoCAD solamente mide los ángulos interiores. Eso no lo puede, no sé si se podrá modificar, a lo mejor sí, pero al menos hasta el día de hoy no he descubierto cómo se hace, así que solamente van a poder medir ángulos interiores. Es decir, para el vértice 41, el ángulo exterior que necesito no lo está midiendo. Pero ahora es cuando vamos a hacer el cálculo. ¿Qué debería hacer yo? Para poder determinar cuánto mide este ángulo, voy a restar a la circunferencia completa. Recuerden que en ángulos centesimales la circunferencia completa mide 400 grados centesimales. Por lo tanto, lo que voy a hacer es restar a 400, que es la circunferencia completa, y le resto este ángulo que está aquí abajo. Eso sería matemáticamente. ¿Esa era su pregunta? No, más que nada de por qué algunos ángulos van a quedar en el lado interno y los otros van a quedar en el lado externo. Eso es como, ¿por qué se ordenaba de esa forma? Ah, ya. No, eso es algo que tiene AutoCAD, porque lo que nosotros siempre vamos a medir es esto. El ángulo que va se mide desde el alineamiento. Esto siempre se hace en sentido de avance de kilometraje, es lo primero. Y se realiza midiendo desde el alineamiento de entrada al vértice. Si usted ve, este es el alineamiento que llega al vértice, por lo tanto es la entrada, hacia el de salida. Estoy parado en el vértice y esta es la línea de salida. Y la norma me dice que yo debo medir el ángulo desde el alineamiento de entrada hacia el de salida. Y particularmente para curvas hacia la izquierda, siempre se va a cumplir que el ángulo alfa es menor que 200 grados centesimales, es menor que que un ángulo extendido. En las curvas a la derecha siempre se va a dar la circunstancia que van a ser mayores que 200, pues se mide desde el alineamiento de entrada hacia el de salida según las manecillas del reloj. Entonces, siempre en las curvas hacia la izquierda, usted lo que va a medir es el ángulo interior.
que en el caso de las curvas hacia la derecha, siempre va a tener que medir el ángulo exterior. Es solamente por la convención que entrega la normativa. Vale, profe, ahí sí me queda más claro. No había escuchado esa parte. Gracias. Excelente. Gracias a usted por la pregunta. Entonces, esa es la manera de acotar nuestro plano. Eso es lo que van a tener que acotar de manera lineal y de manera angular. Vamos ahora en lo que estábamos en la memoria de proyecto. Entonces, según lo indicado en donde está indicado eso, en esta lámina. En la lámina 3.201, creo que era, disculpen ahí mi mala memoria, 301A, los parámetros de la curva circular son los siguientes. Y aquí ustedes pueden aplicar la fórmula directamente, porque ya aquí enunciaron de dónde están sacando la información, por lo tanto lo pueden aplicar directo. Y eso es lo que tengo en esta planilla. Van a tener que programar una planilla en la cual puedan ingresar el ángulo característico del vértice, que en este caso eran 143,009 grados centesimales, ya para el vértice 40A. También esta planilla de aquí en adelante va a calcular todo automáticamente, pues el ángulo omega es el valor absoluto del ángulo alfa menos 200 grados centesimales, que es la misma fórmula que está aquí entregada en la normativa. Ángulo omega alfa menos 200. Luego, eso del desarrollo mínimo lo voy a explicar después. Luego vamos a calcular la tangente. La tangente, según la fórmula que está aquí indicada, es una fórmula que está relacionada con el ángulo omega. Por lo tanto, ese valor ya lo tengo. Pero ojo, Excel, sus funciones trigonométricas solo las trabaja en radianes. Por lo tanto, debo hacer la conversión desde grados centesimales a radianes. Por eso tengo esta fila de radianes. Así que la tangente, dígame. Eso de que esté en grados centesimales, ¿es una convención que usted se puso? ¿O de qué depende eso? Esta es la norma. Este servicio público trabaja con esa norma, digamos. El Serviu, que sería otro servicio público, también trabaja con la misma norma porque son los mismos modelos de diseño. Transversalizándolo también el modelo concesionado, los que construyen carreteras concesionadas también utilizan estas convenciones, donde se indica que se va a medir en ángulos centesimales. Ok, profe. Y en 2.900 está bien explicado, está bien detallado, así si quieren profundizar más en eso lo pueden revisar aquí, cuáles son las cosas que se están solicitando en lo que es presentación de resultados, textos, etcétera. De todas maneras, como vamos a ir trabajando durante el semestre, igual vamos obligatoriamente a revisar esto un poquito más en detalle. Ya, entonces, los ángulos centesimales están definidos por convención para esta norma, sin perjuicio de ello, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a hacer un trabajo para alguna minera, por ejemplo, ustedes deben conseguirse y obviamente deben pedirle a sus mandantes, oye, pásame el marco normativo con el cual ustedes diseñan acá. Porque a lo mejor usted sabe diseñar con ángulos centesimales, pero a lo mejor la minera que, por ejemplo, Anglo American, que creo que es inglesa o estadounidense, ellos utilizan pies y pulgadas. Entonces ahí tendría que hacer toda la conversión asociada a lo que ellos estén pidiendo. Ya, o sea, no solo pegarse en que va a ser en grados centesimales, sino que también va a depender a quién le esté entregando el proyecto. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí, profe. Gracias. Ya, eso es importante para que alguna vez no vayan a hacer un proyecto en un servicio X y utilicen la normativa de otro, no, ahí van a rebotar al tiro. ¿Ya? Así que atentos y atentas con ello. La bisectriz, también aplicamos la fórmula directamente.
Y ojo que en la bisectriz se calcula la secante del ángulo omega dividido por 2 y luego se resta 1, que es lo que tengo aquí escrito. La secante es 1 partido por coseno de omega medios. El ángulo dividido por 2 y luego resto el 1. Y finalmente a eso lo multiplico por el radio, que es la fórmula que está aquí, la bisectriz. Entonces ya tenemos dos parámetros de la curva circular calculados de inmediato. Si ustedes se fijan, una vez que yo ingresé los datos acá, luego ingreso el ángulo omega, perdón, el ángulo alfa, y lo demás se calcula todo automáticamente. Por eso es la conveniencia de ir programando desde ya sus planillas. En caso de que tengan dudas, a lo mejor podríamos revisarla en clases o preguntarme por correo. El desarrollo de la curva circular, que corresponde al perímetro del sector circular que estamos analizando, se calcula con la fórmula típica de un sector circular. Pi por R por omega, que es el ángulo del centro, dividido por la mitad de la circunferencia. Que simplificado, si usted pi lo simplifica con 200, le da ese 63,62 que está ahí indicado. Netamente se simplificó pi y 200. Y eso es lo que usted va a programar. Si ustedes se fijan, lo hice con la fórmula simplificada. ¿Hasta ahí se comprende? Solo una consulta, profe. ¿SD qué era? Desarrollo de la curva. Ya. El desarrollo de la curva es el arco que va a Entiendo. subtender para poder absorber el efecto dinámico de la velocidad del percentil 85. Gracias, profe. Por la pregunta. Continuando entonces. Y ahí ustedes colocan sus resultados. Podrían agarrar la columna de la tabla, por ejemplo, colocan vértice 40A. Y lo pegan. También queda un poco feo la pegada, o lo podrían pegar como una imagen, por ejemplo, pegado especial. Y lo pueden ubicar de mejor manera, lo alinean con el texto. Bueno, eso ya es parte del arte que ustedes con el cual van a entregar la información. Voy a dejar por ahí. Lo pueden dejar horizontal. Ya, ahora estoy haciéndolo a modo grueso, pero para también que se entienda lo que yo quiero que logren en sus memorias de proyecto. ¿Ya? Por eso está siendo tan detallado. Algunas cosas las he resumido, las he explicado, pero va también quedando en el texto. Para el vértice 41, dígame. Una duda, pero así como un poco nada que ver a lo que está hablando ahora. ¿Se pueden trabajar con dos velocidades de proyecto si el terreno cambia en el tramo que usted le estén pidiendo diseñar? ¿O tiene que hacer como algún ponderado o algo? Se puede diseñar con dos velocidades de proyecto. De hecho, un ejemplo, cuando usted utiliza el camino que va a la carretera, que va de aquí de Santiago hacia Los Vilos por la ruta 5, hay sectores en que tiene velocidades de proyecto de 120, otros sectores de 100 y otros sectores de 80. Y tal como usted intuye, va a depender de dónde esté ubicado. Voy a abrir Google Earth por mientras para poder explicar aquello. Por ejemplo, el sector de la Cuesta Las Chilcas, no sé si la conocen. Ahora se las voy a mostrar. Esto está un poquito antes de llegar al valle de Yayay. El internet no es muy bueno aquí, así que les pido un poquito de paciencia nomás. Ya, esperemos que cargue la foto. Entonces, dependiendo del lugar en el cual usted vaya recorriendo, va a imponer la geomorfología algunas restricciones. Ya aquí tenemos la ciudad de Yayay, la ruta 5, la cual antes de llegar a Yayay, usted cuando va por ruta 5, viene por este sector
que es relativamente ondulado a llano, y empiezas a acceder a un lugar que se llama Las Chilcas, que es una cuesta que permite la conexión entre el Valle de Santiago con el Valle de Yayay, que está como yo creo que unos 500 metros más abajo que Santiago. Entonces, la ruta 5, si usted ve el trazado en este sector, es bastante recto. De hecho, aquí la velocidad de proyecto es del orden de los 100 y 120 kilómetros por hora. Pero al acercarnos a este sector de la cuesta, voy a entrar aquí al Street View. Ops, no era el mejor ejemplo. Déjenme ubicar una parte mejor. Y que estará bajada. Ya, aquí el trazado, bueno, no se aprecia bien la cuesta. Aquí estamos en una cuesta que tiene una pendiente del orden del 7 al 8%. Dado que es un sector montañoso, a ver si puedo llegar bien al sector de la cuesta, no lo puedo encontrar. Las Chilcas, mejor, a ver. Ya, aquí está el sector de la cuesta, es decir, no andaba tan lejos. Sí, está el sector de la cuesta. Ya, si ustedes se fijan, tenemos un sector que es de cuesta, con curvas, o con una cuesta bastante pronunciada, que hace que los mismos vehículos de carga anden muy lentos. Entonces lo que generamos, por ejemplo, son terceras pistas para que los vehículos lentos vayan fuera de los vehículos que circulan a mayor velocidad, pero aún así, el hecho de que tengamos una pendiente pronunciada nos obliga a ajustar nuestro trazado a la geomorfología. Para una pendiente, para una velocidad de proyecto de 120 kilómetros por hora, aquí les voy a mostrar un dato que, bueno, todavía no les paso esta materia, pero sí les voy a adelantar algo. Trazado en alzado. Cuando usted diseña para 120 kilómetros por hora, la pendiente máxima que usted puede generar son 4%, que es bastante horizontal. En cambio, si usted diseña para 80, puede llegar en autopistas hasta un 5%. Ese 1% de diferencia que hay entre 80 y 120 kilómetros por hora, en el caso de una autopista, implica de inmediato que en estos sectores de corte usted se ahorra un montón de plata. ¿Ya? Entonces ahí usted empieza a bajar la velocidad de proyecto en un tramo, y un tramo se dice cuando ya tiene a más de 3, 4 kilómetros. Ya usted no podría hacer una velocidad de proyecto aquí de 100 kilómetros por hora y un kilómetro más allá una de 80 y al otro kilómetro otra de 100. No, tiene que generar tramos homogéneos de cierta longitud, que esa longitud se define junto a los demás especialistas de seguridad vial y de gestión de tránsito. ¿Ya? Pero aún así, pues señalarles que un tramo para una velocidad de proyecto nunca debería tener menos de 3 o 4 kilómetros, para que sea homogéneo. El tramo tiene que ser homogéneo. No colocar velocidad de proyecto si la curva es muy pequeña, la otra es más amplia, ir señalizando a cada rato con señales de velocidad distinta no es lo correcto. ¿Se comprende? Sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Digamos entonces, me perdí en lo que estaba explicando. Ya, calculamos entonces los vértices y así sucesivamente vamos a hacerlo con los siguientes. El vértice 41, nosotros determinamos, el vértice 41 dijimos que su radio proyectado son 330 metros. Si ustedes se fijan, yo tengo enganchada esta celda con lo anterior. Mi radio proyectado 330 metros. El ángulo alfa, y aquí está lo que yo señalaba. Dado que AutoCAD solo nos va a entregar el ángulo interior, y en el caso del vértice 41 yo requiero el ángulo exterior, voy a hacer la operación aritmética de restar a la circunferencia completa, que mide 400 grados centesimales,
restar el ángulo interior que tengo proyectado. Y ese es el ángulo que está indicado. 400 menos 251,664 son 248,336. Y automáticamente se calcula el ángulo omega, que está relacionado con el ángulo alfa. Hago la conversión de grados centesimales para el ángulo omega a radianes, y los demás parámetros que ya estaban programados se calculan solos. La tangente, la bisectriz, el desarrollo. Todavía no voy a meter al peralte, vamos solamente con la geometría. Todavía no nos vamos a meter a la inclinación transversal en la curva para que el vehículo mantenga estabilidad transversal. Lo geométrico se comprende. Sí, profe. Entonces, si ustedes ven, el resto es reiterativo. El 43, 44, 45, 46, 47 son lo mismo. Ahora el desarrollo mínimo. Ese concepto, que está indicado en los apuntes también, fue cuando yo les expliqué que debemos asegurar que el vehículo quepa en la curva. Si ustedes recuerdan, les pregunté, en una curva que tiene un desarrollo, recuerden que el desarrollo es el arco, en una curva que tiene un desarrollo de 12 metros de longitud, ¿cabe un camión de 18,6 metros de largo? Detenido, solo detenido. No, no ocupe. Exacto. Sus dimensiones exceden la longitud del arco. Eso está en caso estático. Imagínense en velocidad. Ustedes ven en la esquina, siempre las micros se meten hacia la vereda porque doblan rajá y les falta espacio, así que se meten entre vereda y la pista de al lado, ¿ya? Eso es porque en la medida que usted aumenta la velocidad, el vehículo va requiriendo de mayor espacio para mantener su estabilidad transversal. Y eso nosotros lo vamos a asegurar con el concepto del desarrollo mínimo de la curva circular, en particular cuando las diseñamos con radios mínimos. Esta característica se debe verificar solamente cuando los ángulos de deflexión, es decir, el ángulo omega, sea menor o igual a 20 grados centesimales. Cuando tengamos la condición de ángulos menores que 20 grados centesimales, yo debo verificar el desarrollo mínimo. Si no tengo un ángulo de deflexión menor que los 20 grados centesimales, yo no debo verificar el desarrollo mínimo. Por eso en el ejercicio, si ustedes se fijan, todos los ángulos de deflexión, el ángulo omega, ninguno es menor o igual a 20 grados centesimales. De hecho, este ángulo, 20,45, no está incluido dentro del desarrollo mínimo. ¿Ya? Es ese concepto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo, si este ángulo omega, esto lo voy a modificar a mano, hubiese sido 18,5 grados centesimales. Lo que yo debo hacer, y si ustedes se fijaron, mi planilla de inmediato detectó que sí, debo verificar el desarrollo mínimo. ¿Qué implica eso? Que debo utilizar la tabla. Tengo un valor de 18,5 grados centesimales. Si ustedes se fijan, la tabla está elaborada para 9, 20, 2, 3, 4, 5 y 6. No tengo el 18,5. ¿Qué debería hacer yo para poder obtener el valor de 18,5 grados centesimales? Interpolación lineal. Exacto. ¿Ya? Nuestra velocidad de proyecto son 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, los datos que voy a utilizar son los de la columna de 70. El ángulo 18,5 es menor que 20 y es mayor que 9. Aquí voy a hacer una interpolación lineal, pero al ojo, ¿ya? Por lo tanto, 18,5 debería darme un desarrollo mínimo requerido de 55 metros aproximadamente. Al interpolar me dice que requiero de 55 metros de desarrollo mínimo. Y lo que yo calculé son 87,179. ¿El desarrollo mínimo se cumple o no se cumple? Sí, sí se cumple, profe.
Ya se cumple. Entonces la curva está ok. Si no se cumpliese, que lamentablemente no es el caso, lo que yo debo hacer es ir aumentando el radio hasta que cumpla el desarrollo mínimo. Ese es el método iterativo. Más adelante vamos a ver algún ejercicio con ello. Mejor lo voy a hacer al tiro. Suponiendo que el desarrollo no me hubiese dado, lo que yo debería hacer, pensando en que el radio eran 120 metros, con eso no me da, ya, con ese radio no me daba el desarrollo mínimo, que me pide 55 metros. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es ir aumentando el radio hasta que el desarrollo mínimo se cumpla. 180, 185 yo creo, 190. Con 190 metros ya estoy por sobre el desarrollo mínimo, por lo tanto, con 190 metros debería cumplir. Eso en el caso de que no se cumpla. Recuerden que nosotros aquí tenemos eh, un radio que viene proyectado desde antes. Sí, eso es. Ya, eso es el concepto del desarrollo mínimo. Esa es la geometría de la curva para que quepa un vehículo en velocidad. Ahora viene el concepto del peralte. Estabilidad transversal. Ya calculamos la geometría de la curva, sabemos la longitud, el ángulo, radios, etc. Ahora vamos a asegurar la estabilidad transversal con el concepto del peralte. Esta inclinación transversal en toda la calzada, ya en ambas pistas o las tres pistas que tenga su perfil tipo, tiene que estar todo inclinado con la misma inclinación, valga la redundancia. El mismo dibujito que vimos al principio de estas temáticas de trazado en planta. Ya aquí está un poquito más simplificado el dibujo, pero ahora lo que yo quiero plantear es que nosotros debemos generar una situación de equilibrio. Es decir, no puedo tener una inclinación demasiado grande porque el vehículo se puede dar vuelta. Por ejemplo, los velódromos de ciclismo, ¿ustedes lo han visto? Yo creo que Sí, sí. profe. Sigue pensando en esto. En esta pista de carreras, ¿qué pasa si yo meto a un bus a baja velocidad en esta curva? Se va a volcar. Exacto. Entonces también el peralte, esta inclinación transversal, también yo la debo dejar ajustada para que los vehículos no se me vuelquen. Por lo tanto, también está asociado a un mínimo y un máximo. Un mínimo para que haya estabilidad transversal a cierta velocidad y también un máximo para que no se me den vuelta los vehículos. Entonces ese peralte va a ser en la condición de equilibrio. Ya vamos a hacer un supuesto, vamos a determinar o definir una velocidad para ese equilibrio. Y un peralte que tenga consonancia con esta velocidad de equilibrio, que sería la condición de igualdad de fuerzas centrífuga y centrípeta. Para ello, generando la ecuación la situación de equilibrio, vamos a utilizar la ecuación genérica del radio dentro de una curva circular. ¿Se acuerdan de esta ecuación que les mostré al principio? Que es la situación de diseño seguro y cómodo para que el vehículo no se salga de la pista, tampoco se salga de la calzada, no invada la pista contraria. ¿Ya? Ese es el radio dinámico. La ecuación, o la situación, más que la situación de equilibrio implicaría dejar esto igualado a cero. Todo se iguala, está en equilibrio. Por lo tanto, matemáticamente se despeja esta ecuación y se deja igualada a cero. ¿Para qué? Además de la situación de equilibrio, me permite determinar valores extremos. Cuando ustedes una ecuación, si se acuerdan de álgebra, cuando le igualaban a cero podían, o en cálculo creo que era, ustedes determinaban valores extremos. Y eso es lo que vamos a hacer. Y para las situaciones de caminos con velocidades de proyecto menor o igual que 80 kilómetros por hora, y para carreteras con velocidades de proyecto mayor o igual que 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, se utilizan los coeficientes que se habían indicado anteriormente,
para determinar dos curvas o dos formas analíticas para la determinación del peralte, que se realiza según lo indicado en la lámina 3.203.303.1a. Esto que le expliqué a modo conceptual de valores extremos y equilibrio de ecuaciones, yo a ustedes no se los voy a preguntar teóricamente. Les voy a pedir que lo apliquen en el diseño de caminos y carreteras. Eso es solamente un recordatorio de cómo determinar valores extremos. Ya no les voy a pedir despeje la velocidad específica, calcule valores extremos, eso no lo voy a hacer. Les voy a pedir que me diseñen el peralte de cada uno de los vértices. Vamos entonces a utilizar esta tablita o estas expresiones analíticas. Si ustedes se fijan, hay una expresión analítica para carreteras y otra para caminos. Curva 1, curva 2. Se generan dos soluciones gráficas asociadas a cada una de las soluciones analíticas de estas ecuaciones para caminos y carreteras. 203, 303. 303. Profe, la velocidad específica es la V85. Sí, esa es la mínima. ¿Ya? Ya, La velocidad gracias. específica mínima. De ahí hacia arriba puede tener otras velocidades específicas. Lo que estaba haciendo en este cálculo, yo determiné que mi radio mínimo calculado, que está asociado a la V85 250, pero proyecté un radio de 330 metros. Eso quiere decir que lo que yo proyecté tiene una velocidad específica mayor que la V85. Por eso yo en el apunte indiqué que la V85, ¿dónde lo dejé? No lo dejé en el apunte, lo dejé aquí en el ejercicio. Lo que yo estoy indicando es que la velocidad específica debe ser mayor o igual que la V85. Es decir, la V85 es la mínima velocidad específica que yo puedo definir para un vértice. ¿Se comprende ese juego? Sí, profesor, depende de lo que yo diseñe, la velocidad que va a tener, La depende velocidad del radio. específica. Claro, al final Vale, lo que profe. usted proyecta va a ser la velocidad específica. Pero esa velocidad específica nunca puede ser menor que la V85. A lo sumo, igual. Ya, entonces, volviendo a lo del peralte, Profe, dígame, o lo sea, escucho. yo al hacer eso, ¿aló, me escucha? Sí, ¿Aló? Al ser mayor que la velocidad de la V85, estoy asumiendo que las velocidades se van a superar, incluso al peor de los casos que era era el V85. Como dijo que claro. los 90% de las personas sí supera, aquí yo estoy asumiendo que aún así van a superarlo más aún. Claro, podría presumir eso, pero si usted se fijó, por ejemplo, en el caso cuando no se me cumplió el desarrollo mínimo, tuve que aumentar el radio. El radio proyectado que yo tenía por desarrollo mínimo lo tuve que aumentar. ¿Ya? Ahí ya tiene una situación en la cual el radio calculado y el radio proyectado quedaron cortos, entonces tuve que empezar a aumentarlo más todavía. Y eso me va a generar cierta velocidad específica en ese punto. Pero yo determiné primero la V85 para que el vértice funcione bien. Eso es lo que usted hace con ese radio calculado, con esta V85, usted determina un parámetro mínimo para que ese vértice funcione de manera segura y cómoda. ¿Me queda un poquito más claro o todavía un poco? Sí, profe, gracias. Ya, gracias a usted. Ya, peralte entonces. Entonces, este peralte viene de la ecuación de los radios mínimos, nosotros la vamos a igualar a cero para obtener valores extremos. Vamos a la tabla del rubro para poder determinar lo que acabo de indicar. Curvas circulares. Reitero, yo en el apunte siempre les dejo una captura de pantalla del gráfico que vamos a utilizar, para que además de identificarlo por el número, buscarlo aquí, a ustedes visualmente al entrar a la normativa les sea más fácil. Entonces, la solución analítica para carreteras y para caminos, si ustedes se fijan, está tramificada. Para radios entre 250 y 700 metros, se indica que el peralte para carreteras va a ser 8%. Entre 700 y 5000 metros,
el peralte va a ser este peralte 8 menos un valor que está en función del radio. Entre 5.000 y 7.500 puede utilizar el bombeo que yo defina, y recuerden que el bombeo es la inclinación para evacuar agua. Y de 7.000 y hasta 7.500, las carreteras se pueden diseñar hasta radios máximos de 7.500 metros. Ese es el tope. Hasta ahí funciona este método analítico. En caminos, lo mismo, pero el peralte máximo es 7%. Y dependiendo de la tramificación, es la expresión que usted va a utilizar para determinar este peralte. O podría hacerlo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros estamos diseñando un camino colector para una velocidad de proyecto de 70 km por hora, por lo tanto, aplica la expresión analítica número 2. Y además, definimos, por ejemplo, que en el vértice 40A, el radio son 450 metros. Por lo tanto, ese 450 yo lo reemplazo aquí. Justo 450 está entre 350 y 2500, por lo tanto la expresión analítica es esta. Y reemplazo directamente los valores. Y el radio son 450. Podría entonces utilizar la expresión analítica o la expresión gráfica. Estamos en un camino colector, por lo tanto la expresión analítica 2 está aquí graficada. Mi radio son 450 metros, reitero. Por lo tanto, 450 está entre 400 y 500. Este es el número 500. 400, 500, 600, aquí está el 500. 450 está aquí en la mitad. 450. Voy entonces, subo por el 450, intersecto a la curva de peralte de los caminos, pase de largo, ahí, y proyecto. Me dice que es un 6% de peralte. Y yo indiqué 6,1. Bueno, y lo hice un poquito más preciso en aquella ocasión cuando calculé esto, pero se realiza de esa manera. Pudo haber sido con el método analítico, que me hubiese dado un valor casi igual a este, o con el método gráfico, que es un poquito más grueso. Pero entrega un valor válido. ¿Ya? Entrega un valor válido. Y con eso ya tengo determinada la inclinación transversal que debe tener la curva para que el vehículo esté en equilibrio circulando dentro de ella a cierta velocidad. ¿Se comprende? Veamos ahora el de 330 metros. Sigo trabajando en un camino colector bidireccional, así que sigo aplicando la curva número 2 o la expresión analítica número 2. Mi radio proyectado en el vértice 41 es 330 metros. Según la expresión analítica, cuando tengo radios entre 25 y 350 metros, el peralte es 7%. En mi caso, 330 está en este intervalo. Por lo tanto, el peralte es 7%. O lo puedo hacer con la expresión analítica. 200, 300, 400, 330 está en el primer tercio de este cuadrante. Entonces subo. Y si sigo derecho, si ustedes se fijan, voy por ahí por 330. Corresponde a un 7% de peralte. Y eso es lo que yo defino como cálculo. Vértice 43, la misma historia. Tengo un radio proyectado de 500 metros. 500 metros. Está en esta expresión analítica. Si ustedes lo verifican con una calculadora o con un Excel, se van a fijar que les va a dar casi el mismo resultado que está en el método gráfico. 500 metros me entrega un peralte de 5,7% aproximadamente. 5,7. 5,7%. ¿Se comprende?
¿O queda alguna duda? No, era 4,7, era otra vez, 400, 500 metros de radio, 5,7, estaba bien. Consultas. ¿Se entiende? Porque mucho silencio, pareciera que me quedé sin internet o a lo mejor no entendieron nada. Entonces, por eso Yo al quisiera menos saber. comprendí, profesor. Don Fabio, muchas gracias. Las demás personas me imagino que sí. El silencio otorga, dicen Sí, por ahí. profe, se entiende. Sí, profe, se entiende igual. Ok, muchas gracias por contestar la interacción. Y eso lo realizan para todos los vértices. Y una vez que tienen todo eso calculado, ustedes se van al planito y comienzan el llenado de datos. Alfa, el radio, omega, D, S, T y P. Alfa, el ángulo de incidencia, el radio, el ángulo de deflexión, el desarrollo, la bisectriz, la tangente y el perante. Y con ello, si ustedes van al ejercicio, es lo que está ahí indicado. Y con eso ustedes ya habrían terminado la pregunta número 3. Calculamos, escribimos el texto, el análisis de la B85, el cálculo de los parámetros y luego llenamos los datos en los planos, las láminas adjuntas. Entiendo que entienden, valga la redundancia. Disculpen que utilice esas paradojas semánticas de repente para hablar, pero entre tanto hablar me canso un poco y se me empieza a acabar un poco el diccionario. Así que, sorry las redundancias a veces, pero es parte de estar hablando casi 3 horas seguidas. Entiendo que no tienen consultas entonces. No, profe, todo claro. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta del ejercicio, y aquí es cuando lo que yo señalaba que todo va a ir avanzando con la práctica de inmediato, dibuje y acote el perfil tipo correspondiente. La siguiente, calcular zonas despejadas. Y la última, dibuje el eje en planta y su correspondiente perfil tipo. Vamos a dibujar primero el perfil tipo. Ahora vamos a aprender a definir lo de las pistas, el ancho, las bermas, el SAP, etcétera, con sus respectivos anchos. Entonces tenemos que, y esto se lo voy a también a entregar ahora. Vamos a hablar del trazado en planta y su perfil tipo. Esto se los voy a dejar ahora de inmediato en el chat para que puedan hacer uso del apunte. Lo voy a dejar cargado en el Google Drive, en Reco. En Reco lo voy a terminar ya de ajustar esta semana. Así que ya a partir de la próxima semana vamos a estar 100% con la información en Google Drive, en Reco y también lo que les entregue aquí en el chat del curso. Mientras se carga, les voy a explicar la materia entonces. La sección transversal es el espacio donde vamos a permitir que los vehículos, los usuarios peatonales, los usuarios ciclistas, todo lo que circule por este camino o carretera, lo puede hacer de manera adecuada y en su propio espacio. Aquí puse algunas imágenes de un proyecto que estoy desarrollando, bueno, que estamos por terminarlo ya, en el cual es una reposición, una reconstrucción de la Ruta 5 en la pasada de Chañaral. Para el aluvión del 2015, la Ruta 5 en la ciudad de Chañaral se la llevó el río Salado, en esa crecida gigantesca que hubo, y nosotros estamos reponiendo este proyecto, o sea, esta ruta, a través de una reconstrucción que definimos nosotros con separación o segregación de los distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, bueno, aquí se ve una pasarela peatonal que tiene un acceso para poder cruzar por sobre la Ruta 5 y poder llevarnos a la trama urbana de la ciudad de Chañaral. También eso va complementado, si usted ve en esos espacios laterales, son veredas.
veredas peatonales para que los peatones circulen separados de los vehículos motorizados. Entonces, eso va a ser planteado a través de la definición del perfil tipo. Este trazado en planta y alzado que permite la conexión entre dos puntos, nosotros la vamos ahora a definir espacialmente. Y nuevamente el análisis de entorno. ¿Cuál es la utilidad que va a prestar la vía? Si ustedes ven, son todas las imágenes que vimos en las diapositivas introductorias o en las clases introductorias, pero ahora contextualizadas a qué utilidad presta esta vía. Además de entender cuál es el punto A, el punto B, si es que la ruta es comercial, es industrial, turística, etcétera, también cuáles son los usos que tiene esta vía en base a este desarrollo de actividades comerciales. Vamos a tener solamente vehículos motorizados, hay peatones, hay ciclistas, hay carretas, tractores y la gama gigantesca de vehículos que tenemos hoy por hoy en Chile. En base a esa definición que usted la levanta con el conteo de tránsito, si ustedes se acuerdan, le hablé del conteo de tránsito, que no solo debía comprender a los vehículos motorizados, sino que hay que medir a todo lo que se mueva por la vía que yo estoy diseñando, me va a permitir comprender cuál es el uso y costumbre del lugar. ¿Qué ciclistas? ¿Por qué andan ciclistas? ¿En qué fechas andan? ¿Por qué anda gente a pie por las calzadas? ¿Por qué anda una señora con coche en la calzada? Que bueno, no podía encontrar esa fotografía, pero de verdad es impactante el nivel de peligrosidad que tienen algunos caminos en Chile. Por lo tanto, la utilidad de la vía, el análisis de entorno me va a permitir comprender eso, poder generar ciclovías, facilidades para peatones, pasarelas, lo que se requiera. Y ahí aparece el concepto de la definición de la sección transversal, que está indicada en el capítulo 3.301 del Manual de Carreteras. Esta sección transversal, que va a ser un corte transversal, es decir, un corte que es perpendicular al eje longitudinal de la vía, tal como aparece ahí en ese plano rosado que está, y vamos a mostrar qué formas tiene, dónde hay cortes en taludes, dónde hay taludes de terraplén, la posición que tiene la calzada, la altimetría que tiene la rasante, cortes, terraplenes, etcétera. Cómo queda el camino posicionado con respecto a la geomorfología. Este ancho de pistas medianas, bermas, SAP, están definidos en la tabla 3.301.1a, la cual entrega, según la clasificación funcional de los caminos y carreteras, su velocidad de proyecto, empieza a entregar los anchos que debe tener cada uno de los elementos que la conforman. Continuando con este ejemplo del camino colector de 70 km por hora bidireccional, que correspondería a esta fila, ¿se alcanzan a ver los números estimados, lo que estoy mostrando en pantalla? Profe, si puede hacerle zoom, yo se lo agradezco. Se alcanza a ver. Ya, pero mejor con el zoom, así que voy a ir al manual, 3.301.1a. 301, 302. Aquí está, la sección transversal. Capítulo 3.300. 3.301, aspectos generales. Y aquí está todo lo relativo a ello. Siempre al inicio de toda norma vienen los aspectos generales, los alcances y objetivos. Aquí están las imágenes sobre las cuales yo les expliqué los elementos constituyentes de una doble calzada o de una calzada simple. Y a continuación está la tabla 3.301a, que me entrega 3.301a, cuadro resumen de anchos de la plataforma, en función de la categoría funcional, autopista hasta caminos de desarrollo, y las distintas velocidades de proyecto que están indicadas en la norma. Si ustedes recuerdan, para la autopista, la velocidad de proyecto puede ser 120, 100 u 80. Para carreteras primarias y autorrutas, entre 100, 90 y 80. Esas son las mismas velocidades que estaban en las tablas anteriores.
Ahora, este camino colector, calzada bidireccional colector de 70 kilómetros por hora, el ancho de las pistas es de 3,5 metros. Luego viene berma interior. El camino es bidireccional. ¿Debería tener berma interior? No, profe. Ok, muy bien, muy bien. No tiene berma interior porque solamente son 2 pistas y solo tiene bermas exteriores. Por lo tanto, lo que está acotado para este camino colector de 70 kilómetros por hora son las bermas exteriores, las cuales van a tener un ancho entre 1 y 1,5 metros. Y aparece un superíndice 2. Eso es una nota al pie de la tabla. La nota 2 dice, el ancho de las bermas de locales y de desarrollo se definirá en función del tránsito y dificultad de emplazamiento. Pero justo nosotros estamos viendo un camino colector, así que no nos sirve la nota. ¿Qué implica aquello cuando la nota no sirve? Es que usted va a poder elegir si la berma es de 1 metro o de 1,5 metros. ¿Y cómo lo defino? El criterio de qué tanto espacio tengo, de la dificultad de emplazamiento de la obra, por ejemplo, si estoy proyectando un camino en la mitad de una ladera de un cerro, ya generar bermas muy anchas puede implicar cortes muy grandes, por lo tanto, podría encarecer la obra o hacerla infactible de construir. ¿Ya? Pero deja abierto el criterio. Ahí usted, en el caso de ustedes, como no hay un análisis multicriterio para poder elegir el ancho de la berma, ustedes definen 1 o 1,5 metros en este caso. ¿Ya? Y ustedes, nosotros indicamos que es de 1,5 metros la berma. No hay mayor análisis, pero sí quedan con los dos valores. Eligen uno. Luego vienen los sobreanchos de plataforma, el SAP. Y el SAP, si ustedes se fijan, tiene una nota 3. La tabla especifica anchos de SAP en terraplén, caso sin barrera de seguridad, ancho de plataforma 50 centímetros con barrera 80 centímetros. Fíjense, me está amarrando el diseño geométrico al diseño de las barreras de seguridad, que es con el especialista de seguridad vial. Por lo tanto, ahí tengo que generar cierta conversación con el especialista para definir qué ancho va a tener el SAP. Cuando tenga barreras, voy a tener que hacerlo más ancho. Si no tengo barreras, lo dejo de 50 centímetros. Sin perjuicio de ello, para caminos colectores de 70 kilómetros por hora, justamente el SAP va entre 50 y 80. Así que se define de inmediato. Sectores con barrera, 80 centímetros, sectores sin barrera, 50 centímetros. Las barreras de seguridad tienen un ancho de trabajo. Cuando un vehículo choca una barrera de estas metálicas o de hormigón, se desplaza un poco en una especie de comportamiento elástico y devuelve al vehículo hacia la vía en la que venía. Esa es la función de las defensas camineras. Por lo tanto, como se instalan en el sobreancho de plataforma, cuando tengamos defensas camineras requerimos de un sobreancho de plataforma que sea de dimensiones mayores. Así que ya tenemos definido entonces anchos de pista, ancho de berma exterior y ancho de SAP. Al ser un camino bidireccional, ¿debería tener mediana? Tampoco, profe. Exacto, tampoco. Ya las medianas solamente se aplican en las dobles calzadas. Así que ya definimos nuestro perfil tipo, al menos para la circulación vehicular. 2 pistas de 3,5 metros, 2 bermas exteriores que podrían ser de 1 metro o 1,5 metros, y 2 SAP que podrían ser de 50 o de 80 centímetros, dependiendo de que si hay barrera o no hay barrera de seguridad. Pero ahora comienza lo siguiente. ¿Qué pasa? Vamos al ejercicio. Se debe considerar la existencia de ciclistas en la vía. ¿Será suficiente con definir calzadas para vehículos si tengo ciclistas? ¿Qué creen ustedes? Hay que darle el espacio a las ciclovías igual. Justamente, justamente. Y mi recomendación, estimadas, estimados, si es que se dedican a esta especialidad, es que si ven ciclistas, 1, 2 o 3, es porque hay más.
Ya en ese día midieron uno, dos o tres, pero los otros días puede pasar el vecino, el amigo de él, pasan en bicicleta y sigue midiendo a lo mejor dos o tres ciclistas. Pero eso ocurre porque no hay facilidades para el uso de la bicicleta. Se ha determinado con esta gran potenciación de las vías para bicicletas, de que cuando aparece la ciclovía, aparecen más ciclistas de lo que usted midió en terreno. De hecho, hay cierta tasa de ocupación de ciclovías que indica que a los 5 o 6 años de instalada la ciclovía, usted tiene un 100% de los usuarios utilizando la vía. ¿Es un supuesto matemático y estadístico? Sí, lo es, pero permite justificar la existencia de ciclovías cuando usted tiene pocos ciclistas en un lugar. Y la ciclovía, si ustedes ven, además de tener su propio espacio de pavimento para la circulación, además está separada por un elemento físico, está segregada de la calzada vehicular por elementos físicos. Y eso justamente es para aumentar los niveles de seguridad tanto para los ciclistas como también para los vehículos motorizados. Entonces, ya definimos el espacio de circulación vehicular con estas dimensiones que aquí indicaba y aparece el concepto de la ciclovía. Entonces, ya definimos nuestros anchos para vehículos motorizados, aparecería la ciclovía, vamos a ver cómo se aborda. Aquí está lo que explicaba, o sea, tener claro que solamente las dobles calzadas tienen medianas y elementos internos. Las calzadas simples solamente tienen elementos externos, no olvidar aquello. Todo lo que les acabo de señalar con palabras está aquí nuevamente escrito en la normativa y también en el apunte. El ancho de la calzada y de las plataformas van a estar basadas en el volumen de tránsito. La cantidad de calzadas, la cantidad de pistas va a estar definida por el TMDA, ¿ya? Y el volumen horario de diseño, que está dado por la intensidad de tránsito. No se los voy a indicar como parte de los datos de entrada porque sería complicar innecesariamente el ejercicio de geometría vial, ¿ya? Pero sí sepan ustedes que la sección transversal está definida en base al TMDA, al tránsito. Aparecen modificaciones al ancho de estas calzadas. Siempre estoy hablando en el ámbito de vehículos motorizados, todavía no llego a las ciclovías. Como por ejemplo las pistas auxiliares para tránsito lento. Cuando estamos en una cuesta muy extensa, ya pendientes prolongadas y tramos largos, cuando la cuesta es muy extensa, cuando la planta no permite adelantamiento, lo que produce eso es que se disminuye la capacidad de la carretera. Cuando usted va a una cuesta muy larga y no tiene cómo adelantar y le toca ir detrás de un camión que va muy lento, olvídese. Aunque vaya muy lento, la condición geométrica de la vía no le va a permitir adelantar. ¿A qué me refiero con ello? Voy a buscar la ruta hacia el Paso de los Libertadores. Mejor lo voy a buscar acá. Aquí en el Paso Internacional Los Libertadores, antes de llegar al límite con Argentina, existe un sector que se denomina la Cuesta Caracoles, que es esa cuesta que se ve ahí. Curva, contracurva, requete contracurva, requete contracurva. Si ustedes se fijan, es un trazado, disculpen lo coloquial, pero para sacarle un poquito lo formal, me permite despejar las ideas también. Entonces, esto, si ustedes ven, es un trazado de montaña. ¿Qué implica un trazado de montaña? Acerquémonos. Street View, se demoró un poquito. Voy a ver primero la vista general geomorfológica. Fíjense cómo van subiendo las terrazas, el trazado. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos una cuesta que es muy extensa. Fíjense esto, son kilómetros de cuesta. Y además con una sinuosidad, digamos, curva y contracurva, que no permite el adelantamiento. Cuando tengamos situaciones como esta, es
factible y necesario, no imprescindible, porque a veces el costo de las pistas lentas es demasiado alto, así que no se pueden construir, pero hace necesario la incorporación de estas vías de adelantamiento. Déjenme acercar un poquito. Paso Internacional Libertadores, que necesito mostrarles aquí, ahora se va a ver este sector. Este tiene Street View. Entonces, cuando tenemos estas configuraciones, bidireccionalidad, vehículos de carga y un camino muy sinuoso, fíjense que la curva está ahí, ¿a cuánto estará? A 150 metros, y la anterior la tengo aquí a 80 metros atrás de mí, entonces no tengo cómo adelantar. ¿Qué podría hacer yo? Generar una pista paralela que permita que este bus se vaya por una pista lenta. Esa es una modificación al ancho de la calzada, que es lo que está aquí indicado. Modificaciones al ancho de calzada, pistas para tránsito lento. Otro concepto que aparece en la calzada es el bombeo. Si ustedes se recuerdan, cuando yo les mostré estos perfiles tipos, aquí aparecía el bombeo, que era una inclinación transversal que yo doy a la vía para evacuar agua. Que también existe el peralte, que además de evacuar agua me permite mantener al vehículo en estabilidad transversal. Pero el bombeo se diseña cuando estamos en una recta. Es una inclinación transversal que permite evacuar aguas lluvias hacia los puntos de descarga, que podrían ser cunetas, podrían ser sumideros, podría ser el terreno natural, ¿ya? Pero el bombeo permite mantener el pavimento húmedo cuando está lloviendo. Recuerden que todo el diseño dinámico de caminos y carreteras está basado en el pavimento húmedo, y este bombeo me permite asegurar esa condición. El bombeo, que permite bombear agua lluvia hacia afuera de la calzada, por eso haga esas redundancias, está calculado en base a la lluvia. ¿Cuánta lluvia cae en el lugar que yo estoy proyectando mi camino o carretera? Y esta lluvia va a ser determinada con las curvas IDF. Me imagino que en hidrología les tienen que haber explicado estos conceptos de las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Y vamos a determinarlo, esta curva IDF, para una lluvia de 1 hora de duración con 10 años de periodo de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Wow, para calcular el bombeo debo tener un cálculo hidrológico de lluvias, 15 milímetros por hora en este caso. O sea, la lluvia la puedo determinar con un cálculo hidrológico o puedo utilizar la tabla 3.702.402A. Así es que no tengo un estudio hidrológico, y la verdad, estimadas, estimados, los estudios hidrológicos se utilizan para el cálculo de puentes y de alcantarillas, no para el bombeo. Por lo tanto, para el bombeo podemos utilizar la tabla que viene en el manual, 3.702.402. 3.700, diseño del drenaje, saneamiento, mecánica e hidráulica fluvial. 3.702, hidrología. Rotar vista hacia la izquierda y estamos buscando la 3.702.402. Lo voy a buscar al tiro. Curvas, intensidad, duración, frecuencias. Curvas IDF. Esta tabla comienza aquí, con un mapa de Chile. Estaciones pluviográficas. Ya. Ah, me faltó entonces en el ejercicio la ubicación. No, la tengo. Obviamente la tengo porque en el enunciado me dice dónde estamos. De hecho, me entrega hasta un plano de ubicación. Estamos cerca de Osorno, de Río Bueno, Entre Lagos. Entonces, yo en la normativa puedo ubicar la zona. Primero que todo es la región de los lagos. Aquí está Osorno. Ya tengo esa referencia. Y aquí aparecen distintas simbologías, círculos, triángulos, los cuales, y estrellas, los cuales me indican, tenemos una estación de la Dirección General de Aguas, Meteorología de Chile, Endesa, de la Universidad Católica y
ciudades principales. Entonces tengo datos de todos esos puntos tienen datos de lluvias. Entonces yo viendo el plano de ubicación, Osorno, mi ruta está más o menos paralela a Osorno, no tengo ninguna otra estación cerca más que la de Osorno. Así que podría usar el dato de Osorno o la de Cañal Bajo. Ya son las dos que están cerca. Voy bajando. Y a continuación en la tabla vienen las curvas IDF. Distintas duraciones para distintos periodos de retorno. Dije que íbamos a ocupar la estación Cañal Bajo o la de Osorno. No está la de Cañal Bajo, pero está la de Osorno y la de Ensenada. Utilizamos la de Osorno. La lluvia es de 1 hora de duración. Lo que me está indicando para el cálculo del bombeo es que la lluvia debe tener 1 hora de duración. 1 hora de duración con 10 años de periodo de retorno. Una hora, 10 años, me dice que en Osorno caen 15,9 milímetros de agua a la hora para ese tipo de lluvia. Entonces ahora vuelvo donde yo estaba diseñando y voy a la tablita. Cuando es mayor que 15 milímetros a la hora, si tengo pavimentado el camino, y eso es lo que dice el enunciado, el bombeo debe ser 2,5%. Si lo tengo pavimentado con un tratamiento superficial, el bombeo 3,5%. Y si es un camino granular, entre 3,5 y 4% de bombeo. Y eso de inmediato me define la inclinación transversal mínima que debe tener el camino para evacuar agua. ¿Se comprendió eso? ¿Más o menos? Sí, profe, Ok. entiendo. Disculpen ahí. Ya lo había subido el otro día este apunte parecido. Bueno, Profe, dígame. profe, Sí, lo cuando escucho, se llega a la Gonzalo. curva, ahí el bombeo no se toma en cuenta, sino que solo el peralte. Justamente, en la curva solo el peralte y que además va a ser mayor que el bombeo, pues el bombeo es bastante poco. Si ustedes vieron los peraltes que calculamos eran 6%, 7%, el bombeo me da del orden del 2 al por ciento. Entonces siempre va a ser mayor la inclinación del peralte en las curvas que el bombeo. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna consulta, inquietud o duda? Me quedaban 7 minutos, así que esto lo voy a dejar como para cerrar la sesión del día de hoy, si es que no hay consultas. Bueno, entonces como cierre, para redondear los conceptos, hemos aprendido a determinar velocidades de categorías funcionales, velocidades de proyecto y parámetros de las curvas circulares. Y comenzamos a definir los conceptos relativos a la sección transversal. ¿Qué tipos de vehículos caben? ¿Qué tipos de usuarios vamos a dejar que entren a la faja del camino? Porque la faja del camino que comienza en esta reja y termina en la reja del frente tiene distintos tipos de usuarios con distintos tipos de espacios. Ya eso es lo que nosotros vamos a realizar con esta sección transversal. Sección transversal que además tiene que asegurar una evacuación de aguas a través del bombeo. Eso es más o menos lo que vimos al final y lo otro fue el ejercicio que ya lo hemos visto en una clase y media completa. Inquietudes, dudas, observaciones. Pareciera que no. Profe, la próxima Entonces, clase vamos a diseñar el perfil en AutoCAD. sí, sí, justamente. La próxima clase vamos a ya comenzar a meternos con AutoCAD. Así que para que comiencen a instalarlo, ahí don Fabio dio algunos datitos para que lo puedan descargar. Así que ya la próxima semana estaríamos de lleno, ustedes y yo, trabajando en conjunto. Profe, próxima clase se refiere a el martes o el próximo El, jueves. el martes es de pavimentos, el jueves Ah, ya. Gracias. es de diseño geométrico.
Pero de todas maneras, sin perjuicio de ello, independiente que yo voy a tratar materias distintas, si ustedes están en pavimento, si tienen una duda de geométrico, háganla con toda confianza porque yo les voy a contestar. Eso, señoritas, caballeros, futuras ingenieras, futuros ingenieros, dejamos la sesión hasta aquí. Que tengan excelente fin de semana. Nos veríamos el día martes en diseño de pavimento.